es la gráfica de x igual a y cuadrada. Me parece que se interrumpió la presentación, la voy a... ¿sí están viendo la diapositiva? Sí, yo sí la veo. Sí, está Sí, bien. ok. Muy bien, creí que se había interrumpido, pero entonces estamos bien. En el segundo renglón, entonces, en la derecha, tengo la parábola x igual a y cuadrada. Si cambio en x igual a y cuadrada, y por menos y, tendría x igual a menos y al cuadrado. Pero menos y al cuadrado es igual que y cuadrado, por lo tanto, cambiar y por menos y en x igual a y cuadrada me lleva igual a x igual a y cuadrada. Entonces, aquí estoy cambiando y por menos y me quedé con la misma ecuación. Entonces, aquí confirmo que la simetría es respecto al eje X. Entonces, si pensamos en simetrías respecto a los ejes, el concepto es este. Respecto al eje Y, sería como un reflejo la gráfica respecto al eje Y. Y respecto al eje X, sería un reflejo respecto al eje X. Y estas serían las pruebas de simetría. Para el caso del eje Y, sustituir x por menos x, no se debe alterar la ecuación. Y en el caso de la simetría respecto al eje X, cambiando y por menos y, no debe de modificarse la ecuación. ¿Cómo estamos hasta aquí? Sí, bien. Muy bien. Sí. También podemos tener otro tipo de simetrías. Por ejemplo, podemos tener simetrías respecto al origen. Estas simetrías mantienen este mismo concepto. Respecto al eje Y, es una reflexión respecto al eje Y. Una simetría respecto al eje X es una reflexión respecto al eje X. Una simetría respecto al origen sería una reflexión, pero respecto al origen. Como si ustedes toman aquí el origen como punto de referencia y se van a cualquier punto, por ejemplo, el primer cuadrante, lo que vean en el primer cuadrante va a tener una simetría respecto a lo que vean en el tercer cuadrante. Si tuviéramos algo en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante tendríamos una simetría respecto a lo que pase en el cuarto cuadrante. Entonces vean que aquí es como un espejo, la figura, y luego está invertida. En la simetría respecto a los ejes es una sola operación, es como una reflexión. Pero noten que aquí las figuras son un reflejo respecto al origen, pero además una inversión, están invertidas. Si lo ven, por ejemplo, aquí está esta cresta como de circunferencia, esta quedaría ahora abajo, en el primer cuadrante, ¿no? O sea, es la misma figura, pero reflejada e invertida. ¿Sí lo visualizan? Sí. Entonces, aquí son como dos pasos en la operación de simetría, ¿no? Y aquí también tenemos una prueba de simetría. Aquí la prueba de simetría para verificar si la gráfica es simétrica respecto al origen es cambiar x por menos x y también y por menos y. Por eso aquí tenemos estas dos operaciones. En realidad estamos viendo la prueba de cambiar x por menos x era para verificar que es respecto al eje y. Y cambiar y por menos y era para verificar que es simétrica respecto al eje x. Aquí tenemos las dos. Entonces son dos operaciones. Un caso particular es esta gráfica de esta ecuación es 4y igual a x al cubo. Si tuviéramos y igual a x al cubo, también sería el mismo comportamiento, también sería simétrico, ¿no? La prueba aquí sería que la ecuación tiene que quedar igual si cambio a la vez x por menos x y y por menos y. Si solamente cambiara x por menos x, sería la prueba para verificar que es simétrico respecto al eje y.
Y si solamente cambiara y por menos y sería para probar que es simétrico respecto al eje X. Pero si quiero verificar que es simétrico respecto al origen, tengo que cambiar X por menos X y también Y por menos Y. Entonces notamos que en esta ecuación 4Y igual a X al cubo. Si en esta ecuación cambio X por menos X y Y por menos Y, tendría 4 por menos Y en la izquierda y en la derecha tendría menos X al cubo. 4 por menos Y me daría menos 4Y. Menos 4Y quedaría en la izquierda y en la derecha tendría menos X al cubo, me daría, como es menos por menos por menos, me daría menos X al cubo. Entonces me quedaría la ecuación menos 4Y igual a menos X al cubo. Como tengo signo menos en los dos lados, lo elimino en los dos lados y entonces me quedaría 4Y igual a X al cubo. Y entonces me quedaría lo mismo que tengo en esta ecuación original. ¿Sí me explico? No, yo no entendí por qué se elimina. ¿Puede volver a explicar? Muy bien. Aquí, esta es la ecuación original. 4y igual a x al cubo. En la prueba de simetría se verifica si al hacer estas operaciones de la prueba de simetría, la ecuación que resulta después de hacer esta prueba me queda igual que la original. Si no me queda igual que la original después de hacer estos cambios, entonces no pasa la prueba de simetría. Aquí entonces si cambio en 4y, en la ecuación 4y igual a menos x al cubo, si es simétrica la gráfica respecto al origen, cuando cambie en esta ecuación x por menos x y y por menos y, me debe de quedar la misma ecuación. Si no me queda la misma ecuación, entonces no sería simétrica respecto al origen. Entonces vean, la prueba de simetría es cambien la y por menos y. Entonces, en vez de 4y en la izquierda, tendría 4 por menos y. ¿De acuerdo? Sí. Y en la derecha tendría, en vez de tener x al cubo, si cambio x por menos x, entonces voy a tener menos x al cubo. Pero menos x al cubo sería menos x por menos x por menos x. Entonces, vean, al tener menos x por menos x por menos x, me va a generar un x al cubo y el signo sería menos por menos por menos. Los dos primeros se anulan porque son menos por menos más, pero luego al multiplicar por otro menos me vuelve a quedar negativo. ¿De acuerdo? Profe, o sea que siempre cuando tengamos una ecuación así que empiece con y luego que siga la x o viceversa, se tienen que cambiar los dos elementos, no solamente uno. Si queremos verificar que sea simétrica respecto al origen. Es que Ah, depende qué prueba de simetría quieren hacer. Esto lo tendrían que hacer si quieren verificar si la gráfica es simétrica respecto al origen. Si nada más quieren ok. verificar si es simétrica respecto a algún eje, se cambia una nada más. Ok, gracias. Bueno, pero aquí regresando, si están de acuerdo todos que menos x al cubo me quedaría menos x al cubo en la derecha. O sea, si tomo menos x elevado al cubo sería menos por menos por menos. Me genera un signo menos porque tengo multiplicado el menos por menos por menos. Sería menos por menos más. Los dos primeros se anulan, pero luego vuelvo a multiplicar por un negativo. O lo pueden ver de esta forma, menos x al cubo sería menos x por menos x por menos x. Los primeros dos factores, menos x por menos x, me generan x al cuadrado porque tengo negativo con negativo, se hace más. Pero ya que tengo x al cuadrado, lo tengo que volver a multiplicar por un menos x y entonces me queda x cuadrada por menos x. Tengo un signo menos, x al cubo. ¿Estamos bien? Sí.
Entonces, el resultado es que al cambiar x por menos x, en la derecha me da menos x al cubo. Y en la izquierda, al cambiar y por menos y, me da menos 4y. Entonces, la ecuación que tengo con los cambios me quedaría menos 4y igual a menos x al cubo. ¿Sí? Pero si tengo negativo en los dos lados, lo puedo eliminar. Y al eliminar los dos signos menos, al final me queda igual que la ecuación original. 4y igual a x al cubo. Porque como tenía negativos en ambos lados, esa ecuación es equivalente a esta. Elimino los dos signos menos y ya tengo la ecuación original. ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. ¿Alguna duda? Con confianza, ¿eh? Bueno, entonces estas serían las diferentes simetrías y las pruebas con que podemos verificar si tenemos esa simetría o no. Entonces, por ejemplo, una gráfica simétrica respecto al eje X sería la ecuación y cuadrada igual a X, que sería de hecho una parábola, pero que se abre horizontalmente. ¿Cómo sería la gráfica de esta ecuación? Vean, si tabulan los datos, tendríamos, tomamos diferentes valores de x, por ejemplo, x igual a x igual a 0, le corresponde también y igual a 0. Aquí tendríamos que ir sacando dato por dato como antes. Para x igual a 1 tendríamos también, sería y cuadrada, ¿no? Entonces, para x igual a 1 también le correspondería y igual a 1. Luego, para x igual a 2, y cuadrada es igual a 2. Entonces, y tendría que ser la raíz cuadrada de 2, ¿sí? Que es más o menos 1.4. Luego, cuando x sea 3, tendríamos y cuadrada es igual a 3. Entonces, la y es raíz cuadrada de 3. La raíz cuadrada de 3 es aproximadamente 1.7. Luego para x igual a 4 tendríamos y cuadrada igual a 4 y entonces la y sería la raíz cuadrada de 4, que es 2. Y así puedo ir tomando diferentes valores. Aquí para tener una idea de cómo es la gráfica para números más grandes, aquí y para poder sacar un número exacto para y, si ponemos 5, 6, 7 y 8, no tiene raíz exacta. Entonces me voy hasta el 9. Entonces tendría y cuadrada igual a 9 para x igual a 9. Si x es igual a 9, como y cuadrada es igual a 9, entonces la raíz cuadrada me daría y. Y es igual a 3. Y con esta tabla puedo localizar los puntos en el plano y tengo esta figura. Aquí sería localizando los primeros 4. Aquí tengo el punto, bueno, sin tomar en cuenta el primer 0, 0. Bueno, aquí está la gráfica completa. Y aquí encerrada está el punto 1, 1, el punto 2, raíz de 2, y 3, raíz de 3. Raíz de 3 y todavía está 1, 2, 3, 4, 4, 2 también. Y el último punto, el 9, 3, estaría hasta acá a la derecha. Si tomáramos valores negativos de x, ¿qué pasaría? Por ejemplo, para x igual a 1, menos 1, ahí tendríamos, es 1 para x, pero ya no podría sacar aquí la raíz cuadrada. Entonces, aquí únicamente
tengo que tener números que cumplan con esta relación, pero no puedo hacer el despeje directamente, ¿no? Por ejemplo, si grafico un punto aquí abajo, sería el punto 1 menos 1. El 1 menos 1 satisface la condición de que se verifica la ecuación, sino porque tendría, si tengo aquí el punto x1, y igual a menos 1, tengo menos 1 al cuadrado, me da 1, es igual a x, pero x es igual a 1, también se cumplen. Entonces, la ecuación también la cumplen los puntos que están en la parte de abajo del eje X, pero la cumplen así como está la ecuación. Si despejo Y, ya no podría despejar para valores de X negativos, aquí ya no está definida, se fijan, por eso ya no hay gráfica en la izquierda. Por eso no puedo graficar valores de X negativos. Aquí lo pueden ver, ¿no? Porque tendría raíces negativas, que ya está, bueno, existen, pero ya son otro tipo de números, lo que llamamos números imaginarios, ¿no? Pero en números reales no puedo sacar raíz de números negativos. Por eso para X negativos ya no podría calcular Y. Entonces me voy solamente para X positivos. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe, vamos bien. Muy bien, esta es simétrica respecto al eje X. Entonces, si quisieran hacer la prueba sin tener que graficarla, si quisieran hacer la prueba de simetría, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en este caso para esta ecuación? Cambiaríamos la Y por menos Y. Al cambiar Y por menos Y tendríamos menos Y al cuadrado, pero menos Y al cuadrado es igual que Y cuadrada. Entonces me quedaría lo mismo en la izquierda y en la derecha también, porque la X no le hago nada, ¿no? Entonces al cambiar Y por menos Y, la ecuación queda igual. Y eso prueba que la gráfica es simétrica respecto al eje X. Aquí ¿Sí? nada más ponemos menos en la y cuadrada porque no estamos buscando simetrías desde el origen, ¿no? No, sería simetría, pero respecto al eje X. Ok. Entonces sería Y, en vez de Y ponen menos Y. ¿Sí? Bueno, Sí, sí, entonces, gracias. sí, ok, de acuerdo. Cualquier duda, siempre lo reitero en cualquier momento para que no se queden con dudas. Aquí tendríamos una gráfica, de hecho que es la que estaba de ejemplo como ejemplo de gráfica simétrica respecto al origen. Aquí, ¿cómo le haríamos para graficar? Noten que aquí sí tengo, lo primero que podemos notar es que sí podemos poner valores de X tanto positivos como negativos, entonces la gráfica va a estar tanto a la izquierda como a la derecha. Y entonces me puedo ir, por ejemplo, para X igual a 0, 4Y vale 0, entonces Y va a tener que ser 0, ¿no? Es decir que el punto 0, 0 es parte de la gráfica. Pero luego, ¿qué pasa en X igual a 1? Para X igual a 1, 4Y es igual a 1, entonces Y va a tener que ser un cuarto, ¿no? Luego, si me voy a la izquierda, para X igual a menos 1, tendría X al cubo. Si X es igual a menos 1, sería menos 1 al cubo es igual a menos 1. Entonces tendría 4Y igual a menos 1. Entonces Y sería menos un cuarto, ¿no? Entonces vean que si van sustituyendo valores de X a la izquierda y a la derecha, con la misma magnitud pero con signo opuesto, la Y va a adquirir valores iguales pero con signo opuesto. Entonces lo que voy teniendo de valor para Y, para X positivos, los voy teniendo para X negativos también.
pero con signo contrario. Entonces la gráfica sería, he puesto primero la gráfica, pero bueno, la gráfica sería como se muestra aquí. Estos valores serían sustituyendo valores de x uno a uno. Cuando sabemos que tenemos simetría, alguna simetría particular, tenemos la ventaja de que podemos graficar una parte de la gráfica y la otra ya la conocemos. Por ejemplo, aquí lo que puedo verificar primero, si primero verifico que es simétrica respecto al origen, entonces ya sé que lo que pase en el primer cuadrante va a ser lo mismo que pase en el tercer cuadrante, pero como reflejado invertido, ¿no? Entonces vean, en el primer cuadrante tienen una como media parábola. Eso mismo es lo que va a pasar en el tercer cuadrante, pero como si tomaran esto invertido. Si ven la forma. Y entonces, Sí, se ve. oigan, entonces aquí primero podemos hacer, si hacemos la prueba de simetría, como es una prueba de simetría respecto al origen, entonces lo que tenemos que hacer es cambiar x por menos x y y por menos y en la ecuación. Bueno, de hecho este es el mismo ejemplo de antes, sabemos que sí ocurre, ¿no? Porque lo que vemos es que si cambio y por menos y, en la izquierda tengo menos 4y, si cambio x por menos x, en la derecha tengo menos x al cubo. Entonces me quedaría al final menos 4y igual a menos x al cubo. Elimino los dos signos menos y me queda entonces 4y igual a x al cubo. O sea, menos 4y menos x al cubo equivale a 4y igual a x al cubo, porque el signo lo puedo eliminar. Entonces, esta es una gráfica simétrica respecto al origen. Por lo tanto, aprovecho la simetría y solamente me preocupo por graficar para valores de x positivos y ya sé cómo va a ser la gráfica. Si sé cómo es la gráfica para valores de x positivos, ya sé cómo va a ser para valores de x negativos porque sé que es simétrica respecto al origen. Y entonces aquí tabulo nada más los valores para x positivo. Por ejemplo, en 0, la y es 0. Voy tomando detalles más finos aquí. Por ejemplo, no me brinco a 1. Si quiero tener más detalles de la gráfica, me voy a x igual a 1 medio. Si tomo x igual a 1 medio, x al cubo, ¿cuánto es? Sería 1 medio por 1 medio por 1 medio. Me daría 1 octavo. Entonces 4y es igual a 1 octavo. Y por lo tanto, si despejo y, va a ser y igual a 1 entre 32. 1 entre 32, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Por eso tengo este punto 1 medio. Para x igual a 1 medio, y es 1 entre 32. Y luego si me voy hasta 1, para x igual a 1 tengo 4y igual a 1. Si 4y es igual a 1, entonces y es igual a 1 cuarto. Tengo aquí el punto 1, 1 cuarto. Generalmente aquí, ¿cómo sabemos qué tantos números nos conviene graficar? Se pueden guiar por la misma, como van viendo la gráfica. Por ejemplo, si nos fuéramos de 1 en 1, no tendríamos este punto intermedio entre el 0 y el 1. Y luego tendríamos el 0, 0 nada más, el 1, 1 cuarto y el 2, 2. Y entonces, si unimos esos puntos, podemos ver que hay un comportamiento cambiante en cada una de las regiones. Entonces, ahí es donde podemos pensar si nos conviene escribir puntos intermedios o no. De todas formas, acuérdense que les mencioné en la clase pasada de una página en donde pueden graficar las funciones. Siempre les conviene para tener el comportamiento general de las gráficas. Vamos a ver un poco de hecho de ese programa, ¿no? Ok, entonces
ubico los puntos en la derecha de acuerdo a como están aquí en la tabla. Me voy aquí de 1, luego brinco x igual a 1 medio, 1, otro medio, me lleva a 3 medios y luego a 2. Grafico esa parte y luego, aprovechando que sé que es simétrica respecto al origen, dibujo lo que corresponde al tercer cuadrante sin tener que calcular los puntos, simplemente aprovechando la simetría. Es como cuando tengo una gráfica que es simétrica respecto al eje X, como en el caso anterior. Noten que aquí los puntos que están calculados en la tabla son tengo aquí X positivos y Y positivos también. Son los puntos de arriba, son los que están en la tabla. Pero como sé que es simétrica respecto al eje X por la prueba de simetría, entonces yo sé que lo que ocurre arriba del eje X va a ser exactamente lo que ocurra abajo del eje X como un reflejo. Entonces, aunque solamente tenga los puntos de arriba, ya puedo graficar la parte de abajo. Aquí es lo mismo, nada más que ahora no es respecto a un eje, sería respecto al origen. Lo que tenga en el primer cuadrante va a ser como un reflejo invertido en el tercer cuadrante. Y entonces puedo completar las gráficas sin tener que calcular todos los puntos si conozco la simetría. ¿Me explico? Sí. Aquí, entonces, este sería otro caso, ¿no? Este caso fue simetría respecto al origen, el anterior era respecto al eje X, y ahora nos vamos un poco más sobre un caso de una figura particular. Las figuras anteriores era una parábola y esta es una figura un poco más compleja, ¿no? Esta no es una figura cónica, sino que son como partes de una parábola. Si se fijan, en el primer cuadrante tengo como media parábola y en el tercer cuadrante tengo otra media parábola. Otra figura importante, que también es una sección cónica, ustedes la pueden conseguir trazar en su cono. Si cortan el cono a una altura, lo cortan pero con un plano horizontal, van a tener que el corte genera una circunferencia. La circunferencia también la podemos dibujar en el plano cartesiano. Sería la circunferencia en el plano cartesiano, la puedo definir como una figura geométrica o el conjunto de puntos que son equidistantes a un punto que llamamos centro de la circunferencia. Si dibujamos una circunferencia, sabemos que todos los puntos de la circunferencia tienen la misma distancia al centro de la circunferencia. Y eso me permite, de esa definición, escribir la forma general que tiene una ecuación que me represente a todos los puntos de una circunferencia, todos los puntos que están en un círculo. Si tenemos una circunferencia que tenga centro en el punto HK y que tenga un cierto radio conocido R, entonces la ecuación de esa circunferencia va a ser x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada. Esto sale de la fórmula de la distancia entre dos puntos. El h y k sería el centro de la circunferencia y los puntos x y son cualquier punto que esté en la circunferencia. Lo podemos ver de la definición de circunferencia y de la fórmula de la distancia. Vean, aquí tengo una circunferencia. Este punto P es un punto cualquiera de la circunferencia que tiene coordenadas x, y. Y el centro de la circunferencia es el punto con coordenadas HK. El radio de la circunferencia, sabemos que la definición del radio de una circunferencia es la distancia que va del centro de la circunferencia a cualquier punto de la circunferencia. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿se acuerdan de la fórmula de la distancia entre dos puntos?
aquí tendría dos puntos. Uno es el centro de la circunferencia y el otro es un punto de la circunferencia. La coordenada de un punto es HK, el centro, y el otro es XY, el punto de la circunferencia. Entonces, la fórmula de la distancia entre dos puntos era la raíz cuadrada de y2 menos y1 al cuadrado más x1 menos x1 al cuadrado. ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen anotado? Sí, profe, sí. Entonces, vean, si aplico esa fórmula de la distancia para calcular la distancia entre el centro de la circunferencia y el punto que está en la circunferencia, puedo tomar como el punto 2, que sea el punto que está sobre la circunferencia. Entonces las coordenadas del punto 2 serían XY. Eso significa que X2 lo tomo como X, Y2 lo tomo como Y. Y el punto 1 va a ser el centro. Entonces X1 va a ser H y Y1 va a ser K. Si sustituyo eso en la fórmula de la distancia, sería entonces X2 menos X1 sería X menos H. Y en la fórmula está al cuadrado. X menos H al cuadrado. Y2 menos Y1 sería Y menos K. En la fórmula está al cuadrado, ¿no? Entonces tendría X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado. Raíz cuadrada, me da la raíz cuadrada de eso me da la distancia. Pero la distancia es R. Porque es la definición del radio. Ahora, en la fórmula de la distancia, tengo la distancia, que en este caso sería R, es la raíz cuadrada de X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado. Si quiero quitar la raíz cuadrada, elevo al cuadrado y entonces quito la raíz cuadrada, pero al elevar al cuadrado me quedaría entonces en la derecha no la distancia, sino la distancia al cuadrado. Pero la distancia al cuadrado es R cuadrada. Como la distancia es R, la distancia al cuadrado sería R cuadrada y entonces tengo esta relación que está abajo del círculo. X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R cuadrada. Por eso esta es la ecuación que me representa un círculo que tiene centro en el punto HK y que tiene radio R. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Profe, entonces a la distancia que es el radio, ¿le tenemos que sacar la raíz cuadrada o dejarla como está? Bueno, depende del problema. Aquí es nada más para mostrar cómo sería la ecuación en general. Pero vamos a ver aquí mismo que no siempre tenemos la ecuación tal cual, sino que me aparece de alguna forma, entonces yo tengo que identificar cuánto vale el radio y cuál es el punto HK. Esta sería como si ustedes quisieran escribir una ecuación que represente un círculo. Si conocen el centro y el radio, lo pueden hacer directamente sustituyendo en esta ecuación. Pero pueden tener el problema inverso, que tengan una ecuación y no sepan dónde está el centro y cuál es el radio. Entonces ahí tienen que, digamos, tendríamos que hacer un poco de álgebra para llevar la ecuación de la forma en la que nos las den, para llevarlo a una forma como esta, que es la ecuación estándar, para poder identificar cuál es H, qué es K y cuánto vale R. Sí, esta es una forma general, pero no siempre vamos a tener la ecuación de esta forma. Pero tenemos que poder, digamos, reacomodar para poder identificar las cantidades. Vamos a ejemplificar aquí. Bueno, aquí es lo mismo. Esto que está aquí en azul es lo mismo que aparece aquí, es la fórmula. Aquí está la fórmula de la distancia, ¿no? Vean, esto que está aquí abajo, la raíz cuadrada de x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, es lo que les platicaba, que es la distancia entre estos puntos, pero esa distancia es r. Y
esta expresión general de la ecuación estándar de la circunferencia se consigue cuando, una vez que aplicamos la fórmula de la distancia para encontrar esta ecuación que está aquí en la derecha abajo, le elevamos al cuadrado todo. Al elevar al cuadrado eliminamos el radical y en la derecha en vez de r queda r cuadrada, ¿no? Que es la fórmula, y entonces tenemos la fórmula para la circunferencia. Siempre el radio tiene que ser mayor que 0 porque es una distancia, ¿no? Entonces el radio siempre tiene que quedar positivo. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos? Sí, profe, quedó claro. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos el problema aquí de encontrar la ecuación de una circunferencia si sabemos que tiene centro en el punto menos 2, 3 y el punto 4, 5 es un punto de la circunferencia. Entonces, vean, tenemos que encontrar la ecuación que representa esta circunferencia, tenemos el centro y tenemos un punto de la circunferencia. Entonces, tratamos de calcular con esta información anterior, de encontrar la fórmula, perdón, la ecuación de esta circunferencia. A ver, tomamos un minuto para tratar de bosquejar la solución. Noten que aquí falta algún dato o lo puedo o no. Bueno, de hecho no faltan datos, pero hay un dato que no me da directamente, pero lo puedo obtener con estos dos puntos. ¿Cuál sería? El radio. ¿El Bueno, radio? quizás. Ajá. El radio no me da el radio, pero como me da el centro y un punto de la circunferencia, entonces yo sé que la distancia entre esos dos puntos es el radio. Es 40. 40, vamos a ver, me parece que sí. Bueno, la forma general sería esta, ¿no? Pero no tenemos el radio, tenemos que calcular el radio. El radio sería la distancia entre los dos puntos, entonces sería, puedo tomar el punto de la circunferencia como el punto 2 y el centro como el punto 1. Entonces, x2 sería 4, y2 sería 5, y x1 sería menos 1, y1 sería 3. Entonces, en la fórmula de la distancia tendría 4 menos menos 2. 4 menos menos 2 sería 4 más 2 elevado al cuadrado. Y luego y2 menos y1 sería 5 menos 3. 5 menos 3 al cuadrado. Tendría entonces 6 al cuadrado más 2 al cuadrado, 36 más 4, 40, raíz de 40 sería el radio. Sí, porque en la fórmula de la distancia tenemos que tener la raíz cuadrada, ¿no? Entonces el radio es raíz de 40. Para la ecuación de la circunferencia, lo que ponemos no es el radio, sino el radio al cuadrado. Entonces aquí en la ecuación de la circunferencia pondríamos r cuadrada y entonces ya no aparecería la raíz cuadrada, sería 40, ¿no? ¿Sí? Y entonces podemos ya escribir la ecuación de la circunferencia porque sabemos que el centro está en menos 2, 3. Entonces, ahí ubicamos cuánto es, identificamos cuánto es h y cuánto es k. Como el centro es menos 2, 3, la h es la coordenada x del centro, es decir, h es igual a menos 2, y la k es la coordenada y del centro. Entonces, k es 3. Porque el centro es menos 2, 3, entonces menos 2, 3 es h, son h y k.
Y entonces aquí en la ecuación estándar de la circunferencia cambiamos h por menos 2 y k por 3, y entonces me quedaría x menos menos 2 al cuadrado. X menos menos 2 sería x más 2 al cuadrado, y luego más y menos 3 al cuadrado. Y aquí tendríamos la última ecuación, x más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 40. Entonces, esta ecuación es una circunferencia que tiene centro en menos 2, 3 y pasa por el punto 4, 5. ¿Está claro para todos el procedimiento? Profe, yo tengo una duda de la raíz. O sea, ¿se Sí. deja el 40 así? ¿No se le saca la raíz? Nomás se le quita la casita. Sí, porque esto es por lo siguiente. El radio es raíz de 40. Si ocupara el valor del radio, sí tendría que sacar la raíz cuadrada. Pero como yo lo que quiero en realidad para escribir la ecuación de la circunferencia no es r, sino r cuadrada. Entonces, si r es raíz de 40, r cuadrada sería 40, ¿no? Porque al elevar al cuadrado elimino el radical. Y entonces, si r es igual a raíz de 40, r cuadrada es igual a 40. Y lo que yo necesito aquí en la ecuación de la circunferencia no es r, sino r al cuadrado. Entonces tomo r cuadrada, que sería 40, que es lo que aparece en la derecha, ¿no? Sí. Si de alguna forma nos preguntara cuánto es el radio, ahí sí el radio es raíz de 40, pero podríamos calcular cuánto es raíz de 40, ¿no? Sería 6 y algo, ¿no? Sí. Sí, ya. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? A eso se le restaría el número que está del otro lado de la ecuación. El número, sí. De hecho, esta es una forma de escribirlo. En principio, esto ya es la ecuación de la circunferencia. Sin embargo, no siempre aparece de esa forma. La mayoría de las veces las ecuaciones cuando involucran tanto a X como a Y de diferentes formas, aparece con todo a la izquierda igualado a 0. Entonces, en ese caso, por ejemplo, puedo pasar el 40 a la izquierda, pasaría como negativo, y en la derecha me quedaría 0. De hecho, todavía estos son binomios al cuadrado, se pueden desarrollar. Tendríamos aquí x cuadrado más 4x más 4 más y cuadrada menos 6y más 9. Entonces el 4 que resulta del 2 al cuadrado y el 9 que resulta del menos 3 al cuadrado también se pueden agrupar con el menos 40 si se pasara a la izquierda, ¿no? Sería 9, 13, como 27, ¿no? Aquí nada más encontramos la ecuación estándar de momento. Si hacemos lo que comentas, entonces nos quedaría la ecuación como está aquí. A ver, hagan el ejercicio y comprueben que esta ecuación x más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 40. Si desarrollo los binomios y paso el 40 a la izquierda, me queda como está aquí abajo, ¿no? X cuadrada más y cuadrada. Ya reacomodando, mando luego las x, me quedaría 4x menos 6y. El 4 y el 9 se lo sumo al menos 40 y me queda entonces menos 27 igual a 0. De hecho, aquí esta última forma es como normalmente aparecería la ecuación. O sea que ya que aplicamos para encontrar la ecuación de la circunferencia con esta forma general, entonces desarrollamos y ya llegamos a esta forma de la ecuación, que está aquí abajo, la última. A ver, verifiquen, desarrollen los binomios y lleguen a esta última ecuación. Si tienen alguna duda en un paso,
digan para aclarar aquí, pero desarrollen estos dos binomios y el 40 lo pasarían a la izquierda. Yo pensé que se pasaba restando. Sí, de hecho se pasa restando. De los binomios, por ejemplo, aquí resultaría un 4 por el 2 al cuadrado. Y luego aquí resultaría un 9 porque es menos 3 al cuadrado, 9. Serían 4 más 9, serían 13. Sí. Serían 13 en la izquierda, pero tengo este 40, que si lo paso a la izquierda, el 40 pasa negativo. Entonces serían 4 más 9 menos 40. 9 más 4 serían 13. Serían 13 menos 40. Como son 13 menos 40, porque el 40 pasó negativo, entonces 13 menos 40 es lo que me da lugar a este menos 27. Sí, precisamente cambió de signo, por eso queda menos 27. Si no cambiara de signo, entonces se sumaría, serían 53. Sí. Maestra, una duda. Sí, adelante. Dejó una tarea para hacer un cono. Sí, recuerden de la clase anterior mostré una figura de un cono y en el cono se pasa un plano con diferentes orientaciones y dependiendo de la orientación y la altura se generan las figuras cónicas que llaman las secciones cónicas. La primera es que si corto el cono a cierta altura con un plano horizontal, la figura que genera el corte es el círculo. Pero luego si yo inclino un poco, obtengo la elipse, luego inclino un poco más y puedo obtener la parábola y si aumento todavía la pendiente del ángulo, obtengo la hipérbola. Sí. ¿Ah? Sí, de hecho Ahí algunos de sus compañeros, no sé si lo vieron en el canal, algunos de sus compañeros lo compartieron. Sí, no lo vi. ¿no lo han visto? Sí, son, bueno, lo hicieron con un cono y otro lo hizo con plastilina, que también está muy bien la idea, ¿no? Porque es como si tuvieran el cono de plastilina, pero le dejan solamente la parte que queda después de hacer el corte. Y entonces ahí quedaría la figura geométrica. Si gustan, aquí se los puedo mostrar, ¿eh? Ok, sí, por favor. Pero no tenemos que hacer nada por escrito. No, de hecho sería la figura que van a hacer la figura y bueno, normalmente pues si estuviéramos presencial les pediría que llevaran el trabajo a la clase, pero como estamos en esta modalidad, lo que pueden hacer es subir fotos y les pueden etiquetar en cada figura. De hecho, sí, les voy a mostrar los ejemplos que compartieron para que vean cómo sería la idea general de cómo pueden subir la tarea. Les voy a compartir entonces. Aquí está en general. Ah, sí alcanzan a distinguir aquí. A ver, lo voy a amplificar. Sí, ve la imagen amplificada. Sí. Entonces, vean, aquí el cono, ¿de qué está hecho? ¿Quién lo hizo? Aquí no veo el nombre de... Lo hizo Eneida. ¿De qué? De POMI. Ah, ok. Muy bien. Aquí, bueno, aquí de hecho, aquí podemos hacer sugerencias, ¿no? En el caso de la circunferencia, es el corte que se consigue cuando cortan el cono horizontalmente. Entonces aquí la fotografía tal vez serían dos fotografías, una tomada de esta forma, pero otra tomada desde arriba para que se aprecie bien la figura, porque digamos aquí vemos que está hecho el corte, pero desde arriba se vería
el círculo, que es lo que sería la figura de la circunferencia. Sí. Y lo mismo aquí en las otras figuras. O sea que una imagen en donde desde arriba se vea la figura que se generó. Porque aquí vemos el corte lateral, pero no vemos la figura geométrica. ¿Sí me explico? Sí, sí. Okay. Este es uno de los trabajos que compartieron y aquí está el de Camila Alejandra. Ella lo hizo ¿es plastilina? ¿O qué materiales? Sí, profe, es plastilina. Ok, bien, entonces aquí se puede estilizar un poco más el cono y entonces aquí ya se aprecia como si esto que está fuera lo que queda del cono del corte hacia abajo, ¿verdad? Aquí sería lo que corresponde a la circunferencia, como si hubieran cortado el cono con un plano horizontal. Y creo que vi otras figuras, ¿verdad? O esta es la que está. A ver más, aquí está. Así me acordaba de haber visto más figuras. Y aquí en el caso de la elipse, el corte se hace inclinando el plano. Acuérdense que la elipse debe resultar que todavía el plano alcanza a cortar completamente el cono. Nada más que como ya está con un cierto ángulo, ya no me queda una circunferencia, sino como si fuera un círculo alargado el corte, ¿no? Como si fuera un círculo aplastado, ovalado, ¿no? Ok, aquí trata de darle más forma de cono a la figura. Lo que puede Profe, hacer es completar el cono y luego ya le cortas la sección para que quede aquí la figura. A ver, por ejemplo, aquí sí está en un ángulo adecuado la fotografía para que se aprecie el corte, ¿no? En el otro estaba como de canto, ¿no? De lado. Aquí modifiqué mucho. Y lo mismo aquí para la parábola. En la parábola, fíjense, la diferencia es que en el corte el plano ya corta por arriba, se define la parábola, pero abajo ya no hay corte con el cono. Por eso queda la forma de la parábola y ahí ya no hay una figura cerrada, ¿no? La parábola ya, a diferencia del círculo y la elipse, en la parábola y en la hipérbola ya no tenemos una figura cerrada, es una figura abierta, ¿no? ¿Sí? Entonces la idea sería que le tomen así imágenes y eso es esa sería la tarea. Entonces ya está abierto aquí en la sección de tareas. De hecho, para que la suban va a estar abierto hasta el sábado. Sábado al 23:59. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces volvemos a la presentación. ¿Alguna duda sobre la tarea? Luego voy a No, subir para que suban la otra, pero la otra tienen más tiempo para ir agregando más ejercicios. Profe, Sí. en la otra tarea de los problemas, Ajá. ya ve que creo que puso los resultados en unas. Sí, Sí, en algunos voy a poner ahí los resultados por para que verifiquen si tienen dudas si lo hicieron bien o no. sí, y si no me sale igual un resultado, pero lo hice muchas veces el problema y me salió lo mismo, pero no me queda lo mismo que a usted. Ok. ¿En qué problema es? En el 4, problema, el primero, el sacar el punto medio de
la distancia. Ah, ok. Pues alguno de los dos se equivocó. O sea, Ok. sí, a ver, ¿qué número es el problema? Es el número 4, el El primero. 4 el primero. Vamos a ver, para qué aquí lo podemos ver aquí rápidamente. Tareas. Tarea 1. Estoy abriendo aquí el archivo. A ver aquí. Bueno, en el 4 son las distancias hay que calcular la distancia entre los puntos A y B. Son tres, de hecho son tres problemas, porque son tres pares de puntos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿en ninguno coincide o en algunos sí coincidió? En todos menos en la primera de sacar la distancia. Ah, la distancia Ajá. los puntos medios sí salen igual. Sí, los puntos medios sí. Ah, ok. Entonces los puntos medios sí salen igual. Vamos a ver. En el primero la distancia, a ver, les voy a compartir a los demás la imagen para que tal vez también han estado intentando hacerlo. Les voy a compartir el ejercicio. ¿Dónde está en Word? Aquí está. Me dicen si ven el documento. Sí, sí se ve. Creo que Ok. sí se ve. Muy bien, Sí, entonces voy a amplificar para que se vea un poco mejor aquí. Ahora se ve mejor, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vean aquí. Entonces el punto medio sí te salió igual. Ahí no hay problema, ¿verdad? Sí, El eso sí. problema sería en la distancia entre los puntos. Por ejemplo, a ver, entre el A y B. Si tomamos, podemos tomar, acuérdense que cualquiera de los dos puntos lo tomamos como el punto 1 y cualquiera como el punto 2. El resultado no debe de cambiar, ¿no? Entonces, supongamos que tomo A como el punto 1 y el 2 va a ser el B. En la fórmula de la distancia tendría x2 menos x1 sería 6 menos 4 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Si tomo Sí. x2 menos x1 al cuadrado sería 6 menos 4 al cuadrado, sería 2 al cuadrado. Y luego y2 menos y1 al cuadrado sería, y2 sería 2 y y1 sería menos 3, ¿de acuerdo? Entonces tendría 2 menos 3 al cuadrado. O sea que sería 2 más 3 al cuadrado, sería 5 al cuadrado, o sea que sería 4 más 25. La raíz sería 29, es cierto. Este está... Sí, ahí el resultado sería 29. Qué bueno que le comentas para verificar ese resultado. A veces nada más lo voy a poner aquí. A ustedes se les va a modificar en la liga porque es la misma liga, ¿no? Entonces es 29. A ver, 6 menos 4, 2, serían 4, ¿sí? Y aquí 2 menos 3, 5, 25. Sí, aquí es 29. ¿Es lo que te dio? Sí, eso es lo que me dijo. Ah, muy bien. Entonces de una vez verificamos lo otro, porque si están intentando, para que no crean que ustedes son los que están, a veces lo tomo así directo y no me fijo si los puntos sí me dices que sí están todos bien, ¿verdad? Sí, las demás distancias también me salieron igual. Ah, bueno, miren, entonces ya aprovechando, hacemos aquí el ejercicio de la distancia. Con el segundo punto sería, vamos a tomar los puntos B siempre como el 2 y el A como 1, para irnos en ese orden. Sería, para el segundo par de puntos sería menos 2 menos 7, ¿no?
En el caso de la x, menos 2 menos 7 sería menos 2 más 7 menos 5 al cuadrado. Y luego para las y sería menos 4 menos 0 al cuadrado. Sería menos 4 al cuadrado. Sería igual que 4 al cuadrado. O sea que tendría 25 más 16, sería 20, 30, raíz de 41. En ese caso sí es raíz de 41. ¿En dónde subimos la tarea? Esta todavía no. No, este les compartí el documento para que vayan viendo y haciendo los ejercicios poco a poco, pero todavía no he abierto para que la suban. Ok, gracias. Muy bien. Esta distancia sí te salió bien, 41, raíz de 41. Sí, es así. Muy bien. Y la tercera. Sí, también. Ok, entonces el problema era aquí el 4, no era 4, era un 9, ¿no? Entonces es raíz de 29. Y en las 5, en esa sí tuve un poco más de problema para hacerla, pero me salió 19.97 y tantos decimales más. ¿Usted Está bien. ¿Está bien? Okay. Sí, sí, porque ¿qué número te dio? 19. 19.97 y más números. Ok, sí, ahí lo dejé como 20, ¿no? Aproximadamente 20. Está correcto. Si lo dejaste así, pues es más exacto, ¿no? Ok, gracias. Entonces ya hiciste estos 5. Hay que agregar más entonces. ¿Cómo van los demás con esta tarea? ¿Ya han estado viendo los problemas? No dicen nada, ¿no lo han visto? Una pregunta. Se las puse para que vayan poco a poco haciéndolos, para que no se les acumulen al final. Sí, alguien iba a preguntar algo. El punto medio es la distancia en coordenadas dividida entre 2, ¿no? Sí. Entonces, en el ejercicio 2, donde dice 2 novenos. O sea, En el ejercicio 2, graficar. 9 medios, dice. Pero del ejercicio 4, el número 2. Muy bien. Sí, los puntos aquí son menos 7, 0 y menos 2, 4. Entonces, el punto medio entre estos dos puntos es el punto menos 9 medios menos 2. Aquí ese punto medio, acuérdense que es la suma de las coordenadas entre 2. Por ejemplo, para x sería menos 7 más menos 2. La suma sería menos 7 menos 2, menos 9 entre 2. Y entonces es lo que está aquí como coordenada x. Menos 9 entre 2 son los menos 9 medios. Y, Pero ¿sí? no ahí sería 5 medios. ¿Por qué 5? Porque es menos 7 menos 2, ¿sí no? No, pero aquí en el punto, a ver, aquí sería 7. A ver, en la fórmula tenemos, a ver, 4, 0, 2. Aquí tendríamos 6, 4, 2. A ver, en el A, ¿cuánto? ¿En el A sí tienen bien? Le salió el resultado. Lo que pasa es que no es en el punto medio, imagínense, por ejemplo, si estás sobre el eje Y. Visualiza que estás sobre el eje Y. Localiza sobre el eje Y 2 puntos. Por ejemplo, el punto y igual a 2 y el punto y igual a 7. ¿Cuál sería el punto que queda a la mitad? 5. 5, que lo calcularíamos como... A ver, No, pero no es exactamente el 2 y el... ¿Cuál dije? ¿El 2 y cuál era el otro? El 7. y el 2. O sea, el menos 2. El 7 y el 2. No sería el 5, ¿no? Sería 7 más 2 entre 2. Sería 4.5. 4.
O lo puedes ver de otra forma. El promedio de dos cantidades lo calculas sumando las cantidades y dividiéndolas entre 2. Ok, sumando las X. Sumando las X. Ajá. No, restándolas. No, ¿yo qué dije? Pues es que yo pregunté si, Ok. el, Sí. si el punto medio era la distancia entre 2 y la distancia la resuelves restando, ¿no? Ok, sí, no me enfoqué bien ahí. No, está incorrecto. Pero la fórmula sí, creo que sí, debo haberla puesto bien, ¿verdad? Sí, se pueden verificar, debe ser la suma. Ok. Está. Sí tienen ahí las notas de la clase. Si no se puede verificar, pero sí es. Estoy seguro que sí pusimos que es la suma, ¿no? Sí, sí, puso. Sí. Entonces aquí, de hecho, sería la suma directa de los dos negativos, ¿no? Ok. O sea, menos 7 más menos 2. Pero el menos 7 más menos 2 es 7 menos 2, porque más menos da menos, ¿no? Por eso da esto. Entonces, el punto medio no restamos, sino que sumamos y dividimos entre 2 para sacar el promedio de las dos cantidades de cada coordenada. Es lo mismo para cada coordenada, tanto para X como para Y. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda sobre la tarea? No, ninguna ya. Muy bien, entonces regresamos a la presentación. Muy bien, entonces teníamos esta ecuación para la circunferencia con centro menos 2, 3 y uno de los puntos de la circunferencia es 4, 5. Entonces al final, después de desarrollar la forma general, nos debe quedar esto que está al final, x cuadrada más y cuadrada más 4x menos 6y menos 27 igual a 0. Traten todos de confirmar el cálculo, ¿no?, de que llegan de la penúltima ecuación a la última. Sería aquí desarrollar el binomio. Acuérdense, sería cada binomio, en el caso de x más 2 al cuadrado, es el x cuadrada, el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, sería 4x más el cuadrado del segundo, 4. Y lo mismo para el segundo binomio, y cuadrada menos 6y más 9. En la derecha está el 40 pasa a la izquierda, y entonces al final debe de quedar esto último que aparece aquí. Profe, no sé si sea yo, pero no está compartiendo pantalla. Ok, a ver, nadie está viendo la presentación. A mí sí me aparece. A mí no No, me a mí aparece. no me parece. A mí me aparece. Yo tampoco. Parece ser que algunos lo están viendo y otros no, ¿verdad? Otros no. A veces se retrasa un poquito. A ver, ¿no les ha aparecido todavía a ninguno de los que no lo estaban viendo? A mí todavía no. ¿No? Ok, A mí entonces... A mí tampoco todavía no me aparece. Ok, a ver, voy a... A ver, lo voy a cortar y voy a volver a entrar. Tal vez... Ahí me salí de la presentación. Ok, me dicen si aparece. No aparece todavía. No, todavía no. no. Yo sí la veo. ¿Cuántos están viendo? ¿Cuántos no? Se supone que estoy aquí presentando, pero parece que no todos lo ven. Yo sí.
Entonces, bueno, a ver, levanten la mano los que sí están viendo la presentación. A ver si es 1, 2, 3, 4, 5, Yo estoy 5, viendo, pero 6. sí así, a veces me toca que como que tú le tienes que dar clic con la mano para que vaya al ritmo. Ah, ok. Por ejemplo, aquí estoy con el ejemplo 7. Me dicen si ven que los cambios. Parece que la mayoría no lo ve, ¿verdad? 6 me dicen que sí lo ven, pero los demás no. Yo no, An- todavía no. Yo no, profe, Yo sí, todavía no lo ok. puedo ver. Antes de compartir los otros documentos, sí estaban todos viendo. Tal vez como que algo pasó ahí Sí, cuando compartí los otros Antes sí se documentos. estaba viendo. Ok, entonces lo que voy a hacer, voy a ver si cambiando la forma de la presentación. Voy a cambiar la forma de presentar, a ver si así lo ven todos. Bajaron la mano 4, nada más los otros que lo veían ya no lo ven. Ok. Nada más 3 lo ven, entonces 4. Levanten la mano todos los que lo ven para saber si son los mismos 6, ¿verdad? Que estaban antes. 7, 8, 8. Bueno, aquí ya 2 más lo ven. 7, ya alguien ya no lo ve. Bueno, voy a compartir en otra forma porque parece que la mayoría no lo ve. Entonces, dejo de presentar y voy a compartir en otra forma. Me dicen si aquí no tienen problemas. Ahí se ve bien. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe, ya sí, se puede ver. ya se ve. Sí, Ok. profe. Todos. ¿No? ¿Alguien que tenga problema? No, bueno, parece que ahora sí ya todos lo ven, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner aquí en pantalla completa. Y entonces aquí, este es el último ejemplo que habíamos hecho. Todos ahora ya están visualizando, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Ok. sí. Entonces, tenemos aquí la circunferencia. Esta es la ecuación que resultó al final. Y es x cuadrada más y cuadrada más 4x menos 6y menos 27 igual a 0. Y aquí tenemos el punto que nos dijeron que pasa por la circunferencia. De hecho, se pasa, es 4, 5 y el centro menos 2, 3. Vean que esta circunferencia no está en el origen. Cuando la circunferencia está en el origen, tanto h como k valen 0. Si h y k valen 0, entonces en esta ecuación para la circunferencia nos queda nada más x cuadrada más y cuadrada en la izquierda, porque h y k son 0. Entonces, ustedes pueden identificar fácilmente si tienen una circunferencia con centro en el origen, si solamente aparecen los términos x cuadrada más y cuadrada igual a algo, o x cuadrada más y cuadrada más algo igual a 0, que normalmente ese más debe ser algo negativo en realidad. ¿Por qué es así? Porque si están en el origen no aparecen la h ni la k, y entonces cuando desarrollan la ecuación de la circunferencia no les puede aparecer ningún término multiplicado por x y tampoco algún término multiplicado por y. O sea que en el origen estos términos en donde aparecen x y y no están. Siempre que aparezcan algún término con x o con y, la circunferencia no está en el origen, como en este caso. Ahora, si aparece el término x
entonces la gráfica no tiene coordenada x igual a 0. Si aparece el término en y, la circunferencia no tiene origen con coordenada y igual a 0. Aquí aparecen tanto x como y, entonces el centro tiene coordenadas en donde ni la coordenada x ni la y del centro son igual a 0. Por eso está movida del origen. Entonces, aquí hay un problema inverso. Vean, en este problema que vimos, teníamos los datos del centro de la circunferencia y de un punto de la circunferencia, y con esos datos pudimos calcular el radio, y teníamos h y k porque conocemos el centro. Ahora el problema es un poco distinto, es inverso. Ahora lo que tenemos es una ecuación de una circunferencia. Tenemos una circunferencia, la ecuación de esta circunferencia es 3x cuadrada más 3y cuadrada menos 2x más, perdón, menos 12x más 18y igual a 9. Ahora tenemos la ecuación y con esta ecuación el problema es encontrar el centro y radio de esta circunferencia. O sea que ahora tenemos la ecuación y de la ecuación hay que sacar la información de cuál es el centro y cuál es el radio. Muy bien. Entonces tenemos un minuto. ¿Cómo sería la estrategia aquí para la solución? Bien, lo primero que podemos notar aquí es que siempre es conveniente fijarnos si en una ecuación de este tipo los términos de la ecuación tienen un factor común, porque eso nos permite simplificar. Entonces aquí podemos ver que todos los factores son múltiplos de 3. Tenemos 3, 12, 18 y 9. El 12 lo podemos escribir como 4 por 3, el 18 como 6 por 3 y el 9 como 3 por 3. O sea que cada factor lo podemos separar en un factor multiplicado por 3. ¿Sí lo ven? O sea que esta ecuación la podemos simplificar porque si todos los términos tienen un múltiplo de 3, podemos dividir toda la ecuación entre 3. Se va a simplificar un poco porque ya no vamos a tener 3x cuadrada más 3y cuadrada, sino que quedaría x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, ¿sí me están escuchando? Me quedo con lo... Sí, profe. Sí, ok. Sí. Sí, me expliqué lo que comenté del factor. Todos los términos están multiplicados por 3. O sea que puedo dividir toda la ecuación por 3. Y la puedo simplificar entonces. Me quedaría aquí la segunda. Si divido toda la ecuación por 3, me quedaría aquí 3 entre 3, me queda 1. Para y cuadrada también, 3 entre 3, 1. Luego menos 12 entre 3 me va a quedar menos 4. Y luego 18 entre 3 me va a quedar 6. Y 9 entre 3 me queda 3. Y entonces, de la primera ecuación, que es la original, la dividí entre 3 y me queda la segunda, que ya está un poco simplificada. Todavía tengo que sacar la información, pero ya está simplificada. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo sé que como aparece un término con X y aparece un término con Y, entonces yo ya sé que la circunferencia no está en el origen y entonces ni h vale 0 ni k vale 0. Y entonces esta ecuación de la circunferencia tiene que salir de una suma de binomios, porque acuérdense que va como x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. O sea, en realidad es una suma de binomios. Acuérdense que los binomios tienen una característica de que un binomio es el cuadrado del primero
más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces aquí yo tengo x cuadrado y tengo un término en x. Esos deben de ser los dos primeros términos de un binomio. Entonces lo separo los términos en x y en y, de manera que tengo x cuadrada menos 4x más algo que me faltaría para completar el binomio x menos h al cuadrado. Y hago lo mismo con y, tengo y cuadrada más 6y más algo que me faltaría para completar el binomio y menos k al cuadrado. ¿Están de acuerdo? 2 y 3. 2 y 3. A ver, si ponemos el 2 y el 3 sería x menos 2 al cuadrado, me genera el menos 4x. Ajá, y entonces aquí en el espacio que tenemos para llenar en el primer binomio, ¿cuánto sería? Sería correcto, la h sería 2, ¿no? Entonces, como el binomio de x sería x menos h al cuadrado, sería x menos 2 al cuadrado. X menos 2 al cuadrado son x cuadrada menos 4x más 4, ¿no? O sea que aquí en el espacio donde está para llenar, en el primer binomio sería 4. 4 Muy más bien. 9. Y aquí sería 9 porque la k sería 3, ¿verdad? Si la k es 3, tengo y menos 3 al cuadrado. No, 3, perdón. No, la k sería menos 3. No, más 3, 3 positivo. Entonces sería y menos 3 al cuadrado. En ese caso sería y cuadrada más 6y. Ah, no, sería es menos 3, ¿verdad? Sí, menos 3. Menos 3, sí, tienes razón. Sí, para que me dé aquí el signo más. Sería y menos k, sería y menos menos 3, que sería y más 3. O sea que el binomio sería y más 3 al cuadrado. Y más 3 al cuadrado es y cuadrada más 6 por y más 9. O sea que aquí en el espacio vacío para el segundo binomio sería 9. En la derecha teníamos 3. Pero como aquí estamos agregando para completar los binomios, agregamos 4 y 9. Lo que agregamos en la izquierda tenemos que agregarlo en la derecha, por eso también hay dos espacios. Lo que agregamos para completar el binomio en x, lo tenemos que agregar en la derecha y también tenemos que agregar lo que estamos sumando para completar el binomio en y, que sería 9. O sea que en la derecha quedaría 3 más 4 más 9. Sí. Acuérdense cómo buscan Yo me este perdí, número. profe, la verdad. ¿Ah? Yo me perdí. Sí, hasta la segunda ecuación vamos todos bien. Dividimos entre 3 nada más. Ajá. Ok, entonces sabemos que la ecuación para la circunferencia es una suma de binomios en la izquierda, porque es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. El primer binomio me genera x cuadrado más 2hk más k cuadrada. Y el segundo me generaría y cuadrada más 2yk más k al cuadrado. Es decir que x cuadrado menos 4x es parte del primer binomio y y cuadrada más 6y es parte del segundo binomio. Entonces tenemos que separar x cuadrada menos 4x y y cuadrada más 6y para completar el binomio. Así como están, no son el binomio completo porque me falta algo, ¿no? El binomio es cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, que es lo que tengo en los dos casos, pero me falta el cuadrado del segundo término del binomio en cada caso. Entonces por eso separo y dejo aquí un espacio en blanco. En ese espacio yo tengo que poner lo que me falta para completar el binomio al cuadrado. Normalmente para completar un binomio, como saben que el segundo término es el doble del primero por el segundo, entonces ustedes saben que en el caso del primer binomio, el menos 4x es el producto
de x por el doble del segundo término. Por ejemplo, si menos 4x sabemos que es 2 veces x por h. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, si menos 4x es igual a menos 2xh, entonces yo igualo. Y me queda que menos 4 es igual a menos 2 por h. Si menos 4 es igual que menos 2h, entonces la h, ¿cuánto es? Sería 4 entre 2. La h es 2. La h es 2. Y entonces el término que me falta es h al cuadrado, que sería 2 al cuadrado igual a 4. A ver, no sé si me expliqué ahí. ¿Cómo encontrar ese término que faltaban? Sí. Sí, muy bien. Y en el segundo binomio hacemos lo mismo. Sabemos que el segundo binomio es y menos k al cuadrado. Pero y menos k al cuadrado es y cuadrada más 2 y por k más k al cuadrado. Si identificamos los términos, entonces vemos que el factor que lleva la y, el 6 por y, es igual a el doble de k por y. O sea que 6 por y es igual a 2k por y, que es lo mismo que 6 sea igual que 2 por k. ¿Están de acuerdo? O sea que el 6 es igual a 2k. Maestro, ¿puede ¿Mm? marcar el número faltante para que vean los demás compañeros? Sí, el número faltante, ¿sí ven el mouse? Sí. Sí. Donde está el mouse es el número faltante para el segundo binomio. Pero además, yo sé que 6 por y es el resultado de multiplicar el doble, o sea, 2 por k por y. O sea, 2ky es igual a 6y. Si 2ky es igual a 6y, entonces 2k es igual a 6. 2k es igual a 6. Si 2k es igual a 6, entonces de ahí podemos encontrar que k es igual a 6 entre 2. Sería igual a 3. Es que no sé Muy- si los demás compañeros puedan ver ¿Mm? como de qué función está hablando, qué ecuación. Ajá. Pudiera marcar con una plumita ahí el resultado. A ver, vamos a... Ay, lo veo. Aquí siguen viendo, ¿verdad? La presentación. Yo no, se me quitó. ¿No? A ver, aquí... Ah, sí, se interrumpió la presentación. Aquí voy a compartirlo otra vez. Aquí está. Nada más que aquí está sin animación, porque está... bueno, enfóquense hasta la tercera ecuación, que es donde estábamos. Voy a intentar marcar aquí... Ok, ya. Sí la visualizan. Sí están viendo. Ok, entonces, de la segunda ecuación, hasta la segunda ecuación no hay ningún problema, ¿verdad? Aquí el siguiente paso es que tenemos que escribir esa ecuación como una suma de cuadrados, de binomios al cuadrado. Y entonces tenemos que completar esos binomios al cuadrado. Aquí voy a ver, voy a señalarles esta parte. Enfóquense, por ejemplo, en este binomio. Creo que está muy delgada aquí la flecha, voy a ponerlo más grueso.
aquí donde está la flecha. Voy a poner otra flecha en... O bueno, nos enfocamos por lo pronto en esta. A ver, pues está el binomio. Sí, sí ven aquí. Sí, me botó de la pantalla completa. Ok, aquí está el binomio. Y enfóquense primero en el que está marcado por la flecha. De la segunda ecuación, si queremos completar el binomio al cuadrado, tenemos que separar x cuadrada menos 4x y ponerla entre paréntesis indicando que esto fuera un binomio desarrollado del que nos falta conocer el tercer término. Es el que está marcado en la flecha, ¿no? Y para la y hacemos lo mismo. Tenemos que separar los términos en y cuadrada más 6y, más un término que no conocemos, que es lo que tenemos que encontrar. Y en la derecha aparece el 3. En la derecha hay dos espacios para llenar, porque como en la izquierda vamos a sumar dos valores para que siga manteniéndose la igualdad. Lo que hacemos en la izquierda tenemos que hacerlo también en la derecha. Entonces, los dos valores que agreguemos en la izquierda también los vamos a tener que agregar en la derecha. Entonces nos enfocamos primero en completar el binomio al cuadrado que corresponde a x menos h al cuadrado. En la ecuación de la circunferencia, la forma general es x menos h al cuadrado, es un binomio al cuadrado en x, más y menos k al cuadrado. Sería el segundo binomio, un binomio en y. Aquí tenemos x cuadrada menos 4x. Entonces tenemos los dos primeros términos del binomio en x. Entonces x cuadrado menos 4x más algo que no conocemos es igual a x cuadrado menos 2xh más h al cuadrado. Entonces aquí la clave es identificar que x cuadrada menos 4x es x cuadrada menos 2xh. Vean, el segundo término del binomio es menos 4x, ese ya lo tenemos aquí. Y si nos vamos a la ecuación general de la circunferencia, sabemos que el segundo término del binomio, como el binomio es x menos h al cuadrado, ¿cuál es el segundo término? El doble del primero por el segundo, o sea, el doble de x por h. Pero el doble de x por h es 2xh. Y entonces, ahí podemos identificar directamente que menos 4x es igual a 2xh. ¿Cómo vamos hasta que me están siguiendo? Sí, profe. Ok, entonces sí estamos de acuerdo que el menos 4x es igual que menos 2xh. ¿Sí? Sí. Ok, entonces si menos 4x es igual a menos 2xh, entonces los igualamos. Como la x aparece en los dos, dejamos nada más menos 4 es igual a menos 2h. Si menos 4 es igual a menos 2h, de ahí puedo saber directamente el valor de h, que es ¿cuánto? Me quedaría, si menos 4 es menos 2h, entonces la h tiene que ser 2, porque tendría 4 igual a 2h, y entonces la h es 2. Eso significa que el primer binomio, el x menos h al cuadrado, son x menos 2 al cuadrado. Entonces ya tengo el primer binomio. ¿De acuerdo? Sí, ya. Muy bien. Entonces, si el primer binomio es x menos 2 al cuadrado, lo puedo desarrollar y ya completo para saber cuál es el tercer término.
serían x menos 2 al cuadrado, son x cuadrada, menos 2x, que ya están aquí, esos dos términos, pero ahora ya sé el término que faltaba, sería 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, lo que falta aquí en el espacio vacío es un 4. Y entonces ya tengo mi binomio x cuadrado menos 4x más 4, que sería el resultado del binomio de x menos 2, perdón, sí, de x menos 2 al cuadrado. Así que el primer espacio vacío, aquí lo tenemos que llenar con 4. Ahora, si agregamos 4 ahí, lo tenemos que agregar también aquí en la derecha, en el primer espacio vacío en la derecha, para que se siga manteniendo la igualdad. ¿Sí? Y ahora con el segundo binomio hacemos lo mismo. Sabemos que el segundo binomio es y menos k elevado al cuadrado. Y menos k elevado al cuadrado es y cuadrada, que aquí está, más el doble del primero por el segundo sería 2y por k. Negativo, ¿no? Porque es y menos k al cuadrado. Es y menos k al cuadrado. Y cuadrada menos 2yk más k al cuadrado. O sea que lo que nos falta aquí en el espacio vacío, en el segundo binomio, sería k cuadrada. Voy a pasar la flecha para acá, para este espacio. Ok, ¿están viendo la presentación? A mí se me quitó. Ah, se cortó, ¿verdad? Aquí está. Muy bien, ahora puse la flecha en el espacio del segundo binomio, que es el que vamos a completar ahora. Entonces, este segundo binomio, y cuadrada más 6y más algo que no conocemos, debe ser igual a y cuadrada menos 2yk más k cuadrada. O sea que lo que va aquí en este espacio vacío es k cuadrada. Y la k la podemos determinar porque sabemos que 6y es el segundo término del binomio, pero 6y es igual a menos 2yk. O sea que 6 por y es igual a menos 6y por k. O lo que es lo mismo, 6 debe ser igual a menos 2k. Si 6 es igual a menos 2k, entonces la k, ¿cuánto debe de valer? 9. No, ese sería k al cuadrado. Sí, el 9 va a ir aquí porque es k cuadrada, pero k, ¿cuánto vale? Vean, el 6y es menos 2y por k. Acuérdense que el segundo término del binomio es el doble del primero por el segundo. El primero es y el segundo es menos k. O sea que el doble del primero por el segundo sería 2 por y por menos k. O sea, sería menos 2yk. O lo pueden ver al revés también como 2ky, ¿no? Entonces, 6 por y es el segundo término. Y sabemos que ese segundo término es menos 2k por y. Eso significa que 6y es igual a menos 2k por y. Y entonces, si elimino la y en los dos lados, tendría 6 igual a menos 2k. Si 6 es igual a menos 2 por k, ¿cuánto debe de valer la k? A ver si me explico aquí. Es igual que en el primer caso, nada más que ahora es la k en vez de la h. O sea, el segundo término del binomio, que en este caso es 6 por y, es el doble de y por k. Entonces 6 por y es menos 2k por y. Es negativo porque es x menos y
perdón, es y menos k al cuadrado, ¿no? O sea, este binomio que queremos completar es y menos k al cuadrado. Entonces, este 6y es igual a menos 2y por k. Entonces, si 6 es igual a menos 2k, entonces de ahí obtengo que k tiene que valer menos 3. Si k vale menos 3, entonces k al cuadrado, ¿cuánto es? 9, ¿verdad? Y entonces aquí en el espacio que falta, que es k cuadrada, va Disculpe, 9. profe. Perdón. Es que no veo ninguna K yo. No le he puesto. Le estoy Ok. explicando de dónde sale. Sí. Pero entonces, pero sí queda claro por qué k sería menos 3. Es que la K es de la fórmula de la circunferencia. Sí. La de x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r cuadrada. Es que como no está en la pantalla, como que si te Sí. pierdes escuchando algo. Aquí va a aparecer, pero ya poniendo los números que faltaban. Sí, si gustan, pues aquí por el tiempo, si gustan lo dejamos aquí, pero como no quiero que queden dudas, retomamos esto en la siguiente clase para hacer el detalle, para que quede más explícito, para que no les quede confusión. ¿Está bien? Sí, Muy bien.